Aló, Señor Jaime, ¿qué tal? Buenas noches. buenas, ¿cómo estás, Francisco? Te escucho. ¿Qué tal, señor Jaime? ¿Cómo está? Hola. Gracias. Quisiera primeramente agradecerle por haber aceptado esta entrevista. No, 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 está bien. Recording in progress. Gracias por la Sí, no, oportunidad. no quiero también quitarle mucho tiempo, porque imagino que también, ¿no? Lo que justo acá, quería preguntarle unas cosas sobre la vacancia, ¿no? Ya, Sobre la vacancia que se ha dado y que ahora, o sea, se iba a dar, porque ya no, creo que ya no se va a dar porque no encontraron los votos suficientes. No alcanzaron los votos suficientes para dar esa vacancia. Pero más que todo eran unas preguntas generales de este tema. Me ok, gustaría que me ayude para realizar. ok. Ok, son cinco preguntas. La primera es la siguiente. ¿De qué manera usan la vacancia como herramienta política? Bueno, la vacancia es política pura, porque lo que se quiere con la vacancia es sacar a un gobernante que ti- eh, cumple con alguna causal, como por ejemplo la incapacidad moral. Ahora, lo que se ha querido forzar es el juicio político y el presidente de la República goza de inmunidad. O sea, no puede ser enjuiciado durante su periodo. Pero lo que han querido hacer es humillarlo, someterlo, hacerlo arrodillar, que se saque el sombrero y que lo agarren a cocachos sus opositores. Lo querían hacer presentar en el Congreso so pretexto de la aprobación de la moción de vacancia para que él responda a las preguntas caprichosas, por cierto, de sus enemigos. Entonces lo querían humillar. No existe el juicio político para el presidente de la República. O se va o no, simple y llanamente. O gobierna o no gobierna. Eso es todo. Entonces lo que ha pasado es que Pedro Castillo Terrones ha sido mucho más inteligente en esta oportunidad y faltando pocos días desarmó todo ese tablado, ¿no? Donde pusieron la guillotina y querían ponerle la cabeza de Castillo Terrones y fuácate, ¿no? Descabezarlo, pues, ¿no? Entonces lo que hizo es simple y llanamente amarró cosas, los llamó one for one, ¿no? Y comenzó a conversar con ellos. Al final escuche usted las barbaridades que ha dicho César Acuña, quien se cree un genio de la política, y ha dicho pues de que yo no he pactado con el presidente, han pactado los otros, ¿no? Ha pactado Podemos Perú y ha pactado Somos Perú, ¿no? Irresponsablemente. O sea, es un personaje que ni para parlamentario sirve. Y han respondido inmediatamente Podemos Perú y Somos Perú y le han dicho mentira, señora Acuña. Usted está hablando tonterías, ¿no? Claro, sí. Entonces, Me parece eso, que Castillo César, los ha dividido. claro. No, me refiero a que, o sea, la postura de César Acuña creo que era de no apoyar la vacancia, pero tampoco no estar, creo que se ha quedado en el centro, en el poder, digamos, centro, ¿no? No, ni izquierda ni derechas, no sé. Es que no hay otra forma de gobernar el país, mi estimado Francisco, si es que no estás en el centro. Porque el Perú está dividido, ahora lo vemos mucho más nítido, está dividido hasta geopolíticamente en dos bloques. De la playa, de toda la playa, de todo el litoral peruano, hasta los Andes es un bloque. Y de los Andes hasta la Amazonía es otro bloque. Son dos Perú distintos. Perú Pedro, del Pedro centro y Perú Castillo ha del sur. tenido la habilidad de saber dialogar y conversar en esos dos idiomas diferentes. Lima es otro bloque, porque Lima se cree superior a toda la costa y también se cree superior a toda la tierra y toda la selva. O sea, al final son tres Perú. El Perú de Lima, del Jirón de la Unión, el Perú de todo el litoral y el Perú de los Andes hacia.
el confín. Ya. Entonces, el centro político, Francisco, es, digamos, la medida perfecta para gobernar este país, porque en el centro político no estás ni a la derecha ni estás a la izquierda. Y puedes convocar, como lo está haciendo Castillo, a gente de la derecha como gente de la izquierda. Y está gobernando bien. Ya. Por ejemplo, las maravillas que está logrando, las maravillas que está logrando a nivel internacional, con dos zorros de la diplomacia y del derecho internacional peruano. Uno, Harold Forsyth, que lo tiene como presidente de la Comisión Permanente en la OEA, no es poca cosa. Y dos, Maurtua. O sea, en el plano internacional, el Perú está dando cátedra mundial. Ni vuelta que darle. Y son gente de derecha. Y el mejor izquierdista que tiene en este momento Pedro Castillo es, sin lugar a dudas, el ministro de Salud, Hernando Ceballos. Me acabo de colocar la tercera dosis, ¿eh? Y estoy contento y agradecido con mi país. Mi hijo ha recibido las 2 dosis, que es menor de edad, tiene 13. Ya recibió sus 2 dosis, ya está completo él. Entonces, Eso es lo bueno. un logro absolutamente total, ¿no? Que no podemos mezquinar al presidente Castillo. Y el segundo hombre de izquierda, después de Hernando Ceballos, es Pedro Frank, pues. Entonces, ¿te das cuenta, También, ya. Francisco, cómo el centro es el lugar sabio, porque Dios es peruano, como dicen, donde podemos estar libres de los lobos de la izquierda, como de los osos grizzly de la derecha, ¿no? Entonces, esa es la línea. Mm, Perfecto. Eh, la siguiente pregunta es un poco más general, y es que, ¿cómo funciona la vacancia? ¿Cómo funciona la vacancia? Bueno, la vacancia presidencial ya está consignada ya en otras constituciones y tiene que estar, porque hay que prever cómo hacemos para sacar un presidente, ¿no es cierto? Si que, por ejemplo, enloquece, ¿no? Que por ejemplo, le da un cáncer terminal, ¿no? Si es que, por ejemplo, comete un acto de traición a la patria o una indignidad, o sea, hay que encontrar la forma de vacarlo y de sacarlo. Pero esas son medidas extremas, Francisco. Lo que en la Constitución del 93, que elaboraron Alberto Fujimori y Vladimiro Montesino, con la ayuda de Enrique Chirino Soto, a quien conocí personalmente, consigna el tema de la vacancia, pero deja ahí flojas las cuerdas, ¿no? Y habla de incapacidad moral, ¿no? Porque querían utilizarlo pues como una chaveta para sacar al enemigo que ellos considerasen pertinente en su momento. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Entonces cualquier cosa es incapacidad moral ahora, ¿no? Leamos el documento de Patricia Chirino y vamos a encontrar una serie de tonterías que la quieren hacer pasar por incapacidad moral. Entonces, el Tribunal Constitucional, Francisco, tiene una grave culpabilidad en toda esta desestabilización que tenemos. ¿Por qué? Porque el expresidente Martín Vizcarra pidió al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre el tema de la vacancia presidencial en el caso de incapacidad moral. Y María Elena, la magistrada del Tribunal Constitucional, María Elena Ledesma, no ajustó las clavijas y no decidió el tema. Y ahora estamos sufriendo ese problema. Porque cualquier cosa la quieren hacer pasar por incapacidad moral. ¿Qué necesitas para interpretar a tu manera y a tu gusto
lo que debe significar incapacidad moral, mayoría parlamentaria. Es lo que tuvo Keiko Fujimori, un camión de 73 congresistas, y aplastó todo, pues, Francisco. Te metió el camión y listo, pues. Incapacidad moral porque camina chueco, parece pato. Entonces, esa es incapacidad moral. Un presidente no puede caminar como un pato. Sácalo. Y eso fue lo que pasó. A PPK lo hicieron arrodillar y tuvo que renunciar. Porque no quiso pasar la vergüenza, ¿no es cierto?, de ser vacado. Y Fujimori arregló la llegada de Martín Vizcarra. Porque Vizcarra era, acuérdate, embajador de Perú en Canadá. Estaba bien lejos de acá. Y lo hicieron traer, porque pensaron que Vizcarra iba a ser el osito de peluche de Keiko Fujimori. Pero cuando Vizcarra dijo, esta es la oportunidad de oro de mi vida, nunca pensé ser presidente de la República, se puso el fajín y dijo, bueno, voy a hacer obras, pues, se le ocurrió. ¿Para qué se le ocurrió hacer obras? Inmediatamente Keiko Fujimori dijo, un momentito, aquí haces lo que yo digo o te vas. Y lo vacó, pues. A él sí lo vacó. Y nos dejó el fujimorismo sin un presidente sagradamente elegido por el pueblo, con millones de votos, y también a un Martín Vizcarra puesto por la misma Keiko. Y ahora nos quiere sacar, inclusive hasta Sagasti lo quisieron sacar, recuerden bien, ¿no? Hasta Sagasti también lo palanquearon a Mirta Vázquez, también le movieron la silla y la quisieron tumbar, pero Mirta Vázquez se atornilló bien en la silla y no dejó que la saquen. Entonces, ahora lo quieren sacar a Castillo, pero Castillo ha hecho muy buena lectura política de los antecedentes y no es tonto, pues. Está jugando muy bien todas las piezas que tiene. 37 votos de Perú Libre, que ya los tiene cautivos, porque Vladimir Cerrón cometió el error de anteponer sus problemas personales, su ambición, su envidia, su mezquindad y su roña frente a los intereses del partido. Y el partido, en el último evento nacional, el partido de Vladimir Cerrón le ha dicho a Cerrón, ¿sabes qué? Déjate de tonterías y hay que apoyar al presidente. Y punto. Y Perú Libre aceptó apoyar, primero rechazar la vacancia presidencial y segundo apoyar al presidente de la República. Son 37 votos. Más 5 votos de Juntos por el Perú de Verónica Mendoza, que está actuando de una manera muy inteligente, muy racional, muy astuta, porque se encuentra en un segundo, tercer plano, pero tiene ministros ahí. Y el otro bloque de votos seguros es el Partido Morado, con 3 votos valiosísimos. Ha vuelto a ratificarse el Partido Morado en el sentido de que no a la vacancia presidencial. Entonces suma esos votos, 37 más 5 más 3, dan 45. Como en el colegio, como si estuviésemos en primaria. 130 votos, menos 45 Javier, Francisco Javier, dan 85, si no me equivoco. Entonces, para que vaques al presidente de la República necesitas 87 votos. Y Castillo, con lo que tiene, ha logrado que no lo vas a vacar. A la oposición le ha dicho, nones los cañones, a mí no me vacas. Porque Castillo ha empezado a manejar las palancas, pues. Porque cuando tú eres presidente de la República, es como si estuvieses en esos trailers inmensos, entonces tienes palancas en el piso, palancas en la mano izquierda, en la mano derecha, al frente, en el tablero, etcétera, etcétera, botones, qué sé yo. Entonces, ha hecho maravillas. Y con el dinero del presupuesto público, las grandes obras y todo eso, los provincianos pues inmediatamente, ¿quién no quiere pues su trocha, su puentecito, su pista, su aeropuerto? Entonces el parlamentario tiene que llevar obras a su pueblo. Y eso lo sabe bien
Castillo porque ha sufrido. Por eso es que no lo van a vacar. Mientras que ¿la derecha qué? La derecha lo que quiere es el poder para los negocios y mantener el status quo. Castillo ha venido a cambiar cosas y ese es el gran problema, mi estimado. La vacancia presidencial es una herramienta ahora utilizada por la derecha para eliminar a sus enemigos. Ya lo hemos visto en el pasado y ahora lo quieren hacer con Castillo. Están forzando una figura que solamente debe aplicarse en situaciones muy extremas, mi estimado Francisco Javier. Sí. Me comentó que ahorita Castillo, ¿cuántos votos tendría a su favor? O sea, fijos. Tendría 45 votos. Sumemos, 37 45. de Perú Libre, 5 de Juntos por el Perú, hasta ahí son 42, ¿cierto? Más 3 del Partido Morado. ¿Correcto? Serían 45. Restemos 130 menos 45. 85. Exacto. ¿Cuánto se necesita para la vacancia? 87. Por 2 votos. Por 2 votos. O sea que prácticamente sería, digamos, bien difícil que lo vaquen. Bien, Porque ya. bien tranca, como dicen los muchachos, ¿no? Bien tranca, ¿no? No podrían, para conseguir 87 votos y en una situación extrema, bajo mucha presión política, presión periodística, presión económica, financiera, va a ser bien difícil, ¿no? Además, el pueblo peruano ha Pero me rechazado la parece vacancia que presidencial. Sí, sí, Castillo, justo creo que, no recuerdo que si fue hoy día que se dio, creo que no llegó ni a 60, me parece. ya. No, lo que se iba a votar, Francisco Javier, es la admisión Claro, de la moción de la vacancia presidencial. O sea, una cosa es claro. presentar el papelito, Presentar, ¿cierto? claro. Ya, yo quiero vacar al presidente. Ah, tú quieres vacar al presidente. Muy bien. Consigue 26 firmas. Acá están mis 26 firmas. Eso es lo que hizo Patricia Chirino. Claro. Ya, muy bien. Ah, ingresó tu Ahora para meterlo a papelito. debate. Esa es la primera fase. Ah, ingresó tu papelito de vacancia. Qué lindo, qué bien, muy bien. Vamos a agendarlo, pues. Pero lo agendamos y si no consigue 52 votos, se va al archivo. Entonces, si Claro. consigue los 52 votos, Para que se meta a debate, pasa, digamos. llamamos al presidente, Ah, ¿correcto? Lo llamamos y el presidente se defenderá. Y luego viene la votación, ahí sí entran los 87 votos. 87. Sin Claro, pero embargo, creo que llegaron a 40 y tantos, me sin parece. embargo, sin embargo, Francisco Javier, ni siquiera consiguieron 52 votos. No, Por eso es que se fue al archivo. por eso digo, creo que llegaron 40 y tantos. No, 46, no me creo. acuerdo. 46. 46, sí, por ahí, 46, 47. O sea, O quedaron en sea, vergüenza, pues, quedaron en vergüenza, ¿no? Porque a la hora de los loros dijeron, un momentito, ¿no? El pueblo peruano ya castigó al FREPAP, ya castigó al partido aprista, ya castigó a varios partidos, los ha sacado de la carrera electoral, porque ni siquiera consiguieron el 5%, Francisco Javier, recuerda. ¿Por qué? Porque golpearon al país vacando presidentes. Keiko Fujimori tuvo 73, ahora tiene creo que 15, algo así. O sea, hay un rechazo de la población a ese tipo de actitudes. Entonces los partidos políticos dicen, me voy a arriesgar para hacerle caso a Patricia Chirino para que en las próximas elecciones el pueblo peruano me haga polvo, me desaparezca del mapa electoral. Ah, no, un momentito, mejor lo pienso, ¿no? Entonces hay esa actitud, ¿no? eh, de acuerdo. Entonces, mi otra pregunta es, bueno, aunque ya un poco me respondió eso, pero quisiera saber en qué casos sí que específicamente se da la vacancia Bueno, vuelvo a o en repetir, qué casos se debería dar. vuelvo a repetirte, ¿en qué caso se debe dar? En casos extremos, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a repetir, cuando tengamos un presidente de la República con una enfermedad grave y terminal, ¿no? Entonces, ya no podemos tener un presidente que esté echado en cama, postrado. Vamos a suponer que esté con coma inducido. Entonces hay que ir a una vacancia, ¿correcto? O cuando se le haya descubierto, por ejemplo, que haya cometido violación contra un menor de edad.
Entonces, eso sí es incapacidad moral grave. Hay que vacarlo, ¿correcto? O que se haya descubierto que ha cometido actos de traición a la patria. Caramba, hay que vacarlo en capacidad moral. Son casos extremos. Entonces, lo demás ya es disquisición política, ¿no? Si me gusta o no me gusta por tu posición o tu bandera política. Pero esos son los casos, digamos, casos graves en los cuales la única forma en la cual se debe aplicar justamente el tema de la incapacidad moral. Y eso es lo que debe dilucidar el Tribunal Constitucional. Ahora lo que están haciendo, tu pregunta me permite explayarme en este extremo, en el sentido que el Tribunal Constitucional tiene una grave responsabilidad. A mí se me cayó María Elena Ledesma porque ella debió haber resuelto el tema de la incapacidad moral en su momento. No lo hizo y mire usted cómo están haciendo de nuestro amado país hilo, cera y pabilo. Gente que no le interesa el país, no le interesa desestabilizar al Perú. Entonces, el Tribunal Constitucional tiene ahora una labor histórica, fundamental. Tiene que establecer qué cosa es el tema de la incapacidad moral y cuándo debe aplicarse y cuándo no. O sea, eso tiene que hacer este tribunal. Ahora, el tribunal está mocho, ha muerto un integrante y los cargos están vencidos ya, Francisco Javier. Entonces, este Congreso se está encargando de proponer o de lanzar ya, nombrar a los nuevos magistrados. Y ahí está el tira y afloja. Porque los grupos de poder, los enemigos de Castillo, quieren abogados sumisos a los intereses de las mafias, a los intereses de los grupos de poder, para que voten en contra de las decisiones de Castillo. Es una cosa muy seria. Por eso es que los ciudadanos responsables, los verdaderos repúblicos, debemos estar atentos y evitar que se elijan a magistrados sumisos, a magistrados mediocres, a magistrados politizados que lleguen al Tribunal Constitucional para hacer grave daño al país. Recuerda que Fujimori, Alberto Kenya Fujimori, quiso tomar el Tribunal Constitucional en el tiempo en que estuvieron Aguirre Roca, en el tiempo en que tuvo la señora de Marzano y otros magistrados que se pusieron en sus 13 y no permitieron que el poder político tome el Tribunal Constitucional. El sueño dorado de los grupos de poder, Francisco Javier, el sueño dorado de las mafias políticas es tomar el Tribunal Constitucional. Porque tomando el Tribunal Constitucional puede destruir al gobierno de turno, deshacer sus actos de gobierno. Basta que presenten una solicitud diciendo, señores del Tribunal Constitucional, el presidente ha emitido tal norma y esta norma es anticonstitucional, no sirve esa decisión política del presidente, y el Tribunal Constitucional, si es mafioso, si está coludido con los grupos de poder, a veces, sí, tienen razón, el presidente está mal, está gobernando mal, entonces esta norma es inconstitucional, no sirve, no valen los actos de decisión tomados por el presidente de la República, y eso será motivo para vacarlo. Entonces, es muy grave lo que está pasando en estos momentos, debemos ser muy serios en vigilar y supervigilar la elección de los nuevos tribunos de esta máxima instancia como es el Tribunal Constitucional, mi estimado Francisco Javier. Claro, sí, estamos de acuerdo en eso. Mi siguiente pregunta es, ¿qué dice la Constitución sobre esto? O sea, referente a la vacancia. Bueno, la Constitución en este aspecto, te vuelvo a repetir, ha fijado unas pautas en ese nombre, sobre todo, ¿no? De la incapacidad moral, ¿no? Porque el debate está en que debió haber dicho incapacidad mental, ¿no?
Entonces, incapacidad mental, o sea, en pocas palabras, que está loco el presidente, ¿no? Incapacidad, está loco o Claro, simplemente sería más tiene diferente, se problemas. tomaría de diferente manera. Exactamente, ¿no? Entonces, el problema está en esa palabrita, incapacidad moral, ¿no? Entonces, ahí viene el capricho de querer interpretarlo de acuerdo al viento Claro, político, de acuerdo a los intereses. Pero da lugar después, a ampliar esta, más por eso el motivos, digamos, tribunal, ¿no? claro, por eso el Tribunal Constitucional debe llenar ese vacío y decir que se debe entender por incapacidad moral. ¿Correcto? ¿Qué debe decirse por incapacidad moral? En ese caso, la Constitución no especifica, digamos, qué casos, Eh, para que no se tome así, digamos, por cualquier motivo. no, O lo dice en general, digamos. la vacancia presidencial, vuelvo a repetir, es una figura que está ya, inclusive ha sido traída de otras constituciones porque es necesario que exista esa figura, vuelvo a repetir, la vacancia presidencial, ¿no? ¿Qué dice el artículo 113 de la Constitución? Te lo leo. Vacancia de la presidencia de la República. La presidencia de la República vaca por, uno, muerte del presidente de la República. Dos, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. O sea, fíjate la trampa de la Constitución. Te fija dos supuestos. En el caso de muerte, o sea, Castillo no está muerto. Entonces te deja solamente el número dos. ¿Y qué dice el número dos? Su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. O sea, lo que ha querido el Congreso decir es su permanente incapacidad moral de Castillo. ¿Qué significa eso? Que permanentemente este señor Castillo es un incapaz porque es un campesino patacochina, ignorante, que solamente sabe arrear las vacas, sabe darle de comer a los chanchos y a las gallinas y freír su cuy. Y punto. No sabe gobernar. Eso es lo que quiere hacer el Congreso de la República. Incapacidad moral o física. Se ha probado que haya incapacidad moral. Para empezar, entonces, Francisco Javier, mira la interpretación que yo hago, porque me permite esa interpretación, pero permanente incapacidad moral, ¿qué es eso? Para empezar, Francisco Javier, ¿quién es el que fija o el dueño o el pontífice de la cuestión moral en el Perú? ¿Hay alguno? ¿Hay alguna institución? No hay, pues. Alguien me puede decir, yo soy la autoridad moral en el Perú y yo te voy a decir qué cosa es la moral en el Perú. No hay, no existe. Entonces, cuando la Constitución dice en su artículo 113, numeral 2, la vacancia de la presidencia de la República por la presidencia de la República vaca por su permanente incapacidad moral, entonces la cuestión se pone muy nebulosa. ¿Qué cosa es permanente? O sea, ni siquiera, Francisco Javier, es una cuestión accidental, ¿no? Un hipo, ¿no? No, ni siquiera es un eructo político, no. Lo que está diciendo la Constitución es permanente incapacidad moral. O sea, es un pervertido, ¿no es cierto? Permanente. Por incapacidad moral, pues, ¿no? Es un pervertido político permanente. Mira la gravedad de esa palabra. Dos, numeral dos, su permanente incapacidad moral o física. O sea, permanente incapacidad física. O sea, si eres cojo, o si eres tuerto, o si has sufrido hemiplegia, no puedes ser presidente de la República. Es una estupidez, ¿no? Suena así. ¿Eh? Te pongo un ejemplo, Francisco Javier. Uno de los más grandes estadistas del mundo, uno de los hombres más importantes de la historia universal, gobernó sentado en silla de ruedas.
Me refiero al presidente Franklin Delano Roosevelt Roosevelt, de sí. Estados Unidos, que afrontó la Segunda Guerra Mundial. Francisco Javier. Y no solamente eso, ese hombre brillante, sentado en silla de ruedas porque sufrió poliomielitis, ese señor afrontó una grave crisis económica en su país y la levantó. Él gobernó varios periodos. Entonces, ¿cómo congresistas y constituyentes tan torpes, tan infelices, pueda decir su permanente incapacidad física? Con eso te demuestro que en la Constitución hay tonterías. Y lo otro es más grave todavía, permanente incapacidad moral. O sea, vamos a suponer que, que Pedro Castillo le descubran que es homosexual dentro de 6 meses. ¿Da? Entonces, ¿se aplica este artículo, este numeral 2? Claro que no, Francisco Javier. O sea que porque es homosexual no puede ser presidente del Perú, con el respeto. Yo soy heterosexual para empezar, pero eso para mí no es permanente incapacidad moral. Porque su vida privada es su vida privada, ¿correcto? Si la presidenta de la República, vamos a suponer que el año que viene, en las elecciones que vienen, es elegida Verónica Mendoza, y después se descubre al año de su gobierno que ella es lesbiana. O sea que en estos momentos, mi promoción, Susel Paredes, no podría ser congresista de la República, por incapacidad moral para algunos. O el otro congresista homosexual, creo que es Cavero, ¿no? El actual muchacho congresista de la derecha, Alejandro Cavero, es homosexual. Lo ha dicho, lo ha publicado. El otro muchacho que se fue, hubo otro congresista también homosexual, Belaunde, ¿no? Y otros tantos más. O sea, ni siquiera ahí, Francisco Javier, se puede aplicar esa palabrita permanente incapacidad moral. Y a mí me avergüenza, yo soy politólogo, catedrático universitario de ciencia política, y mis opiniones siempre han sido controvertidas porque yo no soy pegado a una academia que no se ajuste a la realidad nacional, porque la politología estudia realidad, no libros, la ciencia política, pero yo estoy en contra de esos juristas que se hacen un mundo por una cuestión tan elemental. Ese numeral 2 que estamos trabajando, Francisco Javier, es una soberana tontería. Permanente incapacidad moral. ¿Qué cosa es eso? ¿Con qué se come? ¿Con ketchup? ¿Con ají? ¿Con quesito? ¿Cómo? No hay forma de interpretarlo de una manera justa y cabal. Permanente incapacidad física. O sea, Franklin Delano Roosevelt nunca debió gobernar para nuestros constitucionalistas. ¿Qué tal tontería, Francisco Javier? Y te agradezco que me hayas hecho esta pregunta para desarrollar estos temas, ¿no? No, sí, gracias a usted, más bien. Porque en realidad sí, debería ser más que todo algo mental, ¿no? Porque Claro, en claro, vez de yo estoy decir de acuerdo físico y contigo. moral, ¿no? Claro, yo estoy de acuerdo en la cual pueda ser, ¿no? Porque tampoco pues, vamos Porque a ese permitir. ejemplo de Roosevelt, sí, yo también lo tenía en mente, porque conozco o vi un poco de ese tema y sí, él justo gobernó cuando atacaron Pearl Harbor Exacto, y él claro. actuó Y de la tomó mejor manera, decisiones ¿no? sabias. Salió adelante. Sí, salió adelante. Y él no lanzó la bomba atómica, sino fue el siguiente, Harry Truman. Recordemos, ¿no? En el Enola Gay, 6 de agosto de 1945, Hiroshima, Nagasaki. Bueno, entonces, estamos demostrando contigo, Francisco Javier, que esa palabra, permanente incapacidad moral, es una tontería. Porque para poner esa palabra permanente incapacidad moral, debemos poner un papa de la moral, pues, un censor de la moral, pues, ¿no? Que no puede ser el Congreso, Francisco Javier, porque el Congreso siempre será el perol
de los intereses, de la mezquindad, de la roña, porque al opositor hay que traérselo abajo, hay que ensuciarlo, hay que embarrarlo y viceversa, ¿cierto? Entonces el Congreso no puede ser el parámetro para establecer qué es la moral. Sería una locura de parte de los peruanos, de parte de esos constitucionalistas, sería una locura poner al Congreso como el censor de lo que debe ser la moral. Nunca. Entonces, si no va a haber un papa de la moral, si no va a haber un rey que establezca qué cosa es la moral, entonces ¿para qué ponemos la palabra moral? Como tú dices, me parece correcto, una incapacidad de tipo psiquiátrica, me parece, ahí podría ser. Porque no vamos a permitir un rey loco, pues Inglaterra lo tuvo un rey loco, Jorge, ¿no? Entonces el rey loco después se curó, ¿no? Lo más importante es eso, que después se curó, pero era loco y se aprovecharon muchos cortesanos de eso. Hubieron asesinatos, hubieron acusaciones falsas, hubieron una serie de actos terribles por tener un rey loco. Entonces imagínate tener un presidente de la República loco, no, bajo ninguna circunstancia, pues, ¿no? Si un psiquiatra dice, claro, ¿no? Dice, ¿sabe que este señor está mal, ¿no? Ah, ya, muy bien, primera opinión, segunda opinión, ¿no es cierto? Otro psiquiatra, Asociación de Psiquiatras Internacional, neutral, listo, si este señor está loco, ah, muy bien, ahora sí, chao, ¿no es cierto? A tu casa, ¿no? Vaya usted a un psiquiátrico y que venga el que sigue. Porque para la salud de la República, para la salud de la República, no de un partido A o de un partido B. Entonces acá, gracias por tu pregunta, porque me haces acordar cuando en mis clases de ciencia política yo les hacía hincapié en que el primer presidente de la República del Nuevo Mundo, el primer presidente de la República de nuestro continente, como fue el granjero George Washington, él dijo en un discurso ante el Congreso de la República, dijo, mucho cuidado con los partidos políticos, porque los partidos políticos dividen a la nación, dividen a la República. Y esta frase la tengo aquí y la repito 1000 veces. Los partidos políticos dividen al país, dividen a la nación, dividen al Perú. Entonces, ahora creo que está claro por qué quieren utilizar esa palabra de permanente incapacidad moral, utilizando ruido, humo, ¿no es cierto?, show, qué sé yo, zaraunda, ¿no es cierto?, hagamos la bullanga, hagamos el atarantamiento y ¡fuácate! Lanzamos la vacancia presidencial y todos atarantados, todos en Barahunda, lo vacamos al presidente, pues. Y así no es. La República no se puede manejar por gente incoherente, por gente casquivana. La República se tiene que manejar, como dijeron los grandes teóricos, por virtuosos, gente con virtudes. Solo así la República podrá ir para adelante, pero no con gente pues que está definitivamente buscando solamente su beneficio personal. ¿Ves, Francisco Javier? Qué bonito hemos desarrollado el tema. Sí, bueno, yo también me entero de varias cosas que no sabía, que tenía también unas dudas sobre este tema, porque justo esta pregunta que quiero hacerle ahora es más que todo una duda de lo personal, digamos, ¿no? Dime. Porque es más que todo es, ¿cuál es el motivo por el que se empezó a dar este tema de la vacancia en estos últimos gobiernos? Ya, ¿cuál es el motivo? En los últimos gobiernos, bueno, Claro, a partir de PPK, claro, a porque partir creo de que me parece PPK, que ¿no? anterior, Sí, porque anterior de Toledo, Humala, García, sí, o sí, sea, no no se pasó. hablaba de ese tema, ¿por qué recién ahora en PPK y de ahí para adelante, ¿no? Claro, el tema va, vuelvo a repetir, por el número de parlamentarios, ¿no? La prepotencia,
numérica parlamentaria. Es lo que pasó, lo recuerdo nítidamente, Francisco Javier, en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, en 1980, del 80 al 85. Fernando Belaúnde Terry fue elegido después de la salida del gobierno militar, ¿no? Morales Bermúdez Cerruti, siendo general del ejército y en el gobierno, porque le había dado el golpe de estado al gran general Juan Velasco Alvarado, Morales Bermúdez Cerruti, por eso los historiadores lo llamaron el felón, o sea, el traidor, volteó el timón, porque el timón iba a la izquierda, Francisco Javier, con Juan Velasco Alvarado iba a la izquierda, ¿verdad? Con un gobierno muy interesante. Por ejemplo, muchos no saben que en la secundaria había el curso de formación laboral, por orden de Juan Velasco Alvarado. ¿Y qué nos enseñaban en este curso de formación laboral? Nos enseñaban electricidad, carpintería, metalurgia, mecánica, torno, cosas que fueron útiles, Francisco Javier. Yo conozco muchos chicos de mi promoción que jugábamos pelota en el recreo. Con solo ese curso, Francisco Javier, se fueron a Estados Unidos, se fueron a Europa, ahora son millonarios. Así como lo escuchan. Con ese curso de Juan Velasco Alvarado. Bueno, entonces hacia la izquierda se iba el gobierno de Juan Velasco. Llegó Morales Bermúdez y todos los grupos de poder lo respaldaron a Morales Bermúdez y volteó el timón a la derecha. Al voltear el timón a la derecha, la sociedad civil salió a las calles. Y el líder de todo este movimiento de protesta fue la histórica CGTP, la de ese tiempo. Entonces la CGTP ordenó un paro nacional, Francisco Javier. Y el Perú se paró totalmente. Al pararse el país 2 días y los conflictos adelante, Morales Bermúdez no tuvo otra salida que llamar a una asamblea constituyente. Fue la de 1979. Vino la asamblea constituyente y salió la nueva constitución política. Luis Bedoya Reyes, líder del PPC, cuando el PPC era el PPC, con grandes cuadros, renuncia a la presidencia de la Asamblea Constituyente y le cede el paso al senil ya, al legendario líder del Partido Aprista, Víctor Raúl Laya de la Torre. Y Luis Alberto Sánchez iba como vicepresidente. Y se hizo la Asamblea Constituyente, salió una nueva constitución y el pueblo peruano fue a votar en masa y lo eligió a Fernando Belaúnde Terry. Perdió el APRA, porque el APRA se presentó con Armando Villanueva del Campo. Aya de la Torre murió faltando minutos para que firme solamente pudo firmar agónicamente la constitución política y falleció en Houston, Estados Unidos. Bueno, entonces se presentó Armando Villanueva y el pueblo no quiso saber nada con Armando Villanueva y eligió a Fernando Belaúnde Terry, que fue golpeado por Juan Velasco Alvarado el año 68. ¿Pero qué pasó? Tuvo una gran mayoría parlamentaria, Francisco Javier. Entonces la vacancia presidencial tiene que ver con el número. El capitoste de todo esto no era Fernando Belaúnde, porque todos los cómicos y caricaturistas se burlaban de Fernando Belaúnde Terry porque le decían que era un hombre que vivía en las nubes, ¿no? Que vivía en los libros, que vivía en sus ideas etéreas, románticas. Los pillos estaban debajo de él, de Acción Popular, y sus 2 grandes facciones. El grupo de la derecha extrema de Acción Popular, dirigido por Careflecha, que era el economista Manuel Ulloa Elías, y un grupo de parlamentarios poderosos en su tiempo. Y el otro grupo lo dirigía Alba Orlandini, Javier
Alba Orlandini, Jao, el lechuzón, secretario general del partido, fue ministro del Interior, si mal no recuerdo, presidente del Consejo de Ministros, presidente del Congreso de la República y no sé qué cosas más. Era un hombre todopoderoso y cometió una serie de actos abusivos, Francisco Javier. Le metió la mano al Poder Judicial y sacó a jueces brillantes, Villavicencio y otros más. Se fueron del país. Lo baloteó a Javier Pérez de Cuéllar en el Congreso. Y Javier Pérez de Cuéllar, o sea, no lo nominó, lo baloteó, dijo, no, lo ninguneó. ¿Y qué pasó? En las Naciones Unidas lo eligieron secretario general de las Naciones Unidas al peruano Javier Pérez de Cuéllar, para que te des cuenta el nivel de prepotencia numérica parlamentaria y muchos actos agraviantes. Entonces desde ahí se fueron modificando las cosas y el pueblo fue dando no tanto poder parlamentario. Lo que pasó con Keiko Fujimori, con Humala, con Toledo, quisieron moverlo de la vacancia presidencial, pero había problema de número parlamentario. Pero cuando llegó Keiko, con sus 73 parlamentarios, le metió el camión a PPK, simplemente. ¿Por qué? Porque tenía número, pues. Y ellos interpretaron esta norma que acabamos de ver, el 113, numeral 2, permanente incapacidad moral. ¿Cuál era la permanente incapacidad moral de PPK? ¿Cuál? Si el señor está lúcido hasta el día de hoy. No había ninguna, fue un pretexto. Lo presionaron y lo presionaron hasta que renunció. ¿Cuál era la permanente incapacidad moral de Vizcarra si estaba haciendo un gobierno correcto? Y es más, fue el machazo que se comió la pandemia. Porque a todos nos agarró, como dijo Franklin Delano Roosevelt, con los pantalones abajo, a todos. Pero se comió la pandemia, ¿no? En términos populares. Martín Vizcarra impulsó una reforma política sin tener partido político, Vizcarra, sin tener escudero, sin tener bancada parlamentaria, sin tener partido político, pero fue machazo. El pueblo estuvo con él, pero las mafias dijeron, no, este compadrito no va, y se lo disolvió el Congreso, ¿cierto? Nos alegramos cuando disolvió el Congreso. El Perú bailó. Recuerda ese momento. Pero después regresó la venganza, ¿no es cierto? Las mafias dijeron, no, esto no puede ser. Regresaron con todo. Yo recuerdo en un análisis político, Francisco Javier, les dije, no crean ustedes que porque Vizcarra ha vacado al Congreso, este Congreso que viene va a estar conformado por arcángeles, ángeles y querubines. No. Mucho cuidado, le dije, porque este Congreso va a venir con la chaveta entre los dientes y va a venir a destrozar todo. Va a venir con furia y con ira, y así fue. Vinieron y se trajeron abajo a Vizcarra. Porque era un parlamento parche, ¿te acuerdas? Era un parche nada más. Duraban 1 año y pico, me parece. Pero vinieron con todo, con espada desenvainada, las mafias políticas. Y ¡fuácate! Se lo trajeron abajo a Vizcarra porque se la tenían jurada. Entonces, eso prueba que ese tema de incapacidad, permanente incapacidad moral, es un pretexto para que la prepotencia numérica parlamentaria interprete lo que se le da la gana. Entonces necesitamos ir a una reforma político-constitucional, ¿no? Sí, de todas maneras. Eh, Mi duda es, si usted me comenta que Keiko tenía la mayor, digamos, mayor parlamentarios, ¿no? En el Mayoría. Congreso, Uh-huh. y la mayoría, ¿no? Y la mayoría, y vacó a PPK. ¿Por qué Lo PPK hizo renunciar, indultaría al... no vacó, lo hizo renunciar. PPK renunció, Claro, sí, lo claro, hizo, claro. renunció. En ese caso, ¿por qué indultaría a Alberto Fujimori antes de que salgan? Buen tema, buen punto. Porque, A ver, ¿no? cuando Keiko Fujimori tenía todas las intenciones dolosas, ¿no? Y todo el ímpetu
y todo el brío y toda la fuerza para traérselo abajo a PPK. Entonces PPK, en una salida desesperada, negocia con Kenji. Y Kenji Fujimori iba a partir a Keiko. Y logró en su momento sacar su grupo, Kenji Fujimori. Creo que se llamaban los Avenger, creo. Los Avenger, ¿no? Tenía su grupito. Y PPK se agarra de ese grupo y para jalarse al Fujimorismo y hacerle la labor fácil a Kenji para dividir a Keiko, le da el indulto, le concede el indulto al ícono, pues, Alberto Kenya Fujimori. ¿Recuerdas, no? Pero Sí. Keiko Fujimori olió muy bien por dónde venía la bestia que se la iba a comer, pues. Entonces dijo, si yo dejo crecer a Kenji, no solamente me va a partir, sino me va a mandar a prisión. Porque ella ya tenía procesos penales en contra. Y PPK también me va a mandar a prisión. Si ya negoció con mi hermano, entonces aquí las cosas me las juego, ¿no? Me las juego. Entonces le lanzó la fiscalía, pues recuerdan ustedes, ¿no? Mamani grabó a Kenji Fujimori y luego viene la desgracia. Pues se cae Kenji, se caen los Avenger y obviamente PPK se vio perdido porque inclusive los tontos políticos bisoños de su entorno cometieron graves errores y se dejaron grabar. Un ministro se dejó grabar. Inclusive hasta creo que por ahí un jurista, creo que Boreo Odría, no sé, se dejó grabar, ¿no? Seduciendo a los fujimoristas, ofreciéndoles cosas que no debieron ofrecer, y entonces PPK se vio perdido y dijo, mejor renuncio porque esto ya no va para más. Y así fue, pues, ¿no? Y ganó Keiko Fujimori y destroza a su hermano. Es más, Kenji está a punto, me parece, de ir a sentencia por ese tema. Así fue el contexto político, ¿no? Okay. Entonces, usted ahorita actualmente está con este canal de YouTube, donde pones los Sí, videos sí, de sí, análisis es político. mi canal de YouTube, sí, exactamente, sí, sí. Y aparte, no, digamos, no tiene un programa así de radio para poder No, escucharlo. en Así. señal abierta no, lo tuve, pero ahora, si hubiese auspiciadores, lo sacaría pues inmediatamente, ¿no? Claro. Tú sabes que No, ese, sí, ese sí. es lo que se necesita, ¿no? Sí, porque, o sea, más que todo, los temas que usted trata y, digamos, conversa, ¿no? Son bien interesantes. Por eso Gracias, quería saber, gracias. para poder escucharlo. Pero igual acá voy a ver sus videos de acá de YouTube. Ujú, Se ven, por el título, se ven bastante interesantes. ujú. Así que le voy a dar Ok, una ok. chequeada acá. Bueno, en ese caso, eso sería todo, señor Jaime. De verdad, gracias por su tiempo y por haberme ayudado en estas preguntas, ¿no? Gracias a ti, Francisco Javier Arango, y hasta una próxima oportunidad, pues, ¿ah? Siempre a tu disposición para responder lo que creas conveniente, ¿ya? Sí, porque de todas maneras, porque acá la política en Perú es bien, Sí, sí, digamos, un cambiante. poco difícil y Sí, cambiante, sí, exactamente, exacto. cambiante. Ok, gusto de verte entonces, ¿ok? Ya, listo. Nos vemos. Cuídese bastante. Nos vemos. Igualmente, igualmente. Muchas gracias. Chao, igualmente.